¿Cómo estamos, amigos de Arroba 21? Pues les damos la bienvenida a un programa más y bueno, qué bueno que nos acompañan y nos dejan entrar a sus hogares. Y el día de hoy hablaremos sobre los talacheros del fútbol. Estos carnales que por X circunstancias de la vida pues no llegaron a consolidar ese sueño de llegar a la máxima cúspide, que es llegar a un equipo profesional de primera división, pero que pues le estuvieron macheteando para poder lograr eso y que bueno, agarraron el camino de volverse talacheros y rentarse como jugadores en algunas empresas o algunos equipos que realmente les dan una gratificación económica y que así es como se mantienen ellos pues activos en esta cuestión deportiva y que también les ayuda pues para tener una solvencia económica un poco mejor. Pero vamos a conocer aquí varios talentos, por adelantarles. Vamos a platicar con mi querido Chapa, vamos a platicar con Ronald y también vamos a platicar con un cuate que es propietario de una empresa y que realmente se encarga de buscar y ser visor de estos talentos. Pero ahora sí, no se muevan más de este programa y acompáñenme porque este programa va a estar muy bueno. Y ahora sí, damos comienzo. ¡Vámonos! Los talacheros son apasionados del deporte, más aún del fútbol. En muchas de las historias de estos personajes podemos encontrar desde los que comenzaron desde niños a practicar en equipos formales y en el ascenso tuvieron alguna lesión o su familia ya no tuvo recursos económicos para seguirlos apoyando y tuvieron que dejar su camino a ser profesionales. También están aquellos jugadores que fueron profesionales en otro país y llegaron a México con la esperanza de formar parte de un gran equipo. Sin embargo, no tuvieron suerte y se quedaron a hacer talachas. La tendencia de formar equipos de fútbol llanero, representativos de colonias, mercados e inclusive equipos que se forman solo de amigos van en aumento y con ello la necesidad de tener entre sus integrantes a los mejores. Cuando estos equipos avanzan en sus rondas, los dueños o los mismos jugadores contratan talacheros para asegurar el triunfo en la final. Dependiendo de sus habilidades, experiencia y tipo de partido, cada talachero llega a ganar entre 500 y 1,500 pesos más algún bono por gol o pase a siguientes rondas. Los exprofesionales llegan a recibir hasta 15,000 pesos. Lejos de entrenadores profesionales, reflectores, marcas, contratos millonarios y con alto riesgo de lesionarse por ser partidos informales, los talacheros disfrutan cada encuentro. Para ellos no es un hobby, es una forma de vida que les permite seguir disfrutando de su amado fútbol. Y bueno, amigos, aquí arrancamos la primera entrevista de este programa que tiene que ver con los talacheros del fútbol y estamos con mi querido Cristian, el Chapa Granados, un cuate que lleva más de 18 años en esta cuestión futbolística y que hoy en día vive precisamente de estar talacheando en los partidos de fútbol, pero vamos a platicar con él y que nos diga cómo fueron sus comienzos. Antes que nada, mi Chapa, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. No, al contrario, agradecimiento aquí ahora sí que a la gente que está con nosotros y aquí es un placer. Vientos. Oye, carnalito, pues vamos a entrar de lleno. ¿Desde qué edad empezaste en esta cuestión deportiva del fútbol? Tengo más de 18 años con ahora sí que con lo que más amo en el fútbol, claro. Así que es esto. Desde los 6 años estoy yo practicando el fútbol de lleno. ¿Y a qué edad empezaste a formar parte de las escuelas o de fuerzas básicas que tienen algunos planteles de fútbol? Más o menos como a los 10 años yo empecé a formarme futbolísticamente. Ya fui a escuelas, 2 escuelas que la verdad hay mucho talento y más aparte sí hay muchas pruebas también, que es el Cruz Azul y el América. Oye, vemos que realmente pues sí tienes bastantes medallas, bastantes trofeos, pero para ti, de todos estos trofeos, ¿cuál sería el más representativo por alguna anécdota buena que te dejó? Bueno, hay muchísimos trofeos que para mí me han llenado ahora sí que satisfacción. Uno de esos es del centro. Ajá. Y estos 2 que los he ganado en torneos se llaman campeón de campeones. Ok. Ahora sí que hay puros equipos campeones. Ok. Y ahí fue los de más satisfacción. Y estos que son, los pequeños son de mejor goleador. Ok. El mejor jugador. Ha habido bastante talento que lo has demostrado con esos trofeos, estas medallas. ¿Qué pasó para poder aspirar a un equipo más grande? Lo que pasa aquí es que fue la economía. Okay. Punto número 1 fue la economía. Punto número 2, no tuve ahora sí que
el respaldo y el conecte, que Claro. tenemos que tener un buen conecte para poder brincar a la profesional. Ajá. Pero ahora sí que ahí fue una confusión porque yo quería ser profesional, pero ahí se me metió esto de la talachería. Entonces, esa fue la cuestión. Ahí estaba un poquito entre que quería ser profesional y se metió más, entonces quise generar más dinero por el dinero que quisiera adquirir en el profesional, no lo pude. Oye, pero entonces, ¿hasta qué tope fue el que llegaste para poder dar ya casi ese salto a un equipo de primera división? Hasta segunda división profesional. Ok. Ya no pude brincar porque te digo, la economía, me pedían hay unos números para poder brincar a primera A y la verdad sí se nos hizo un poco complicada. Esa Pero, fue la cuestión. ¿cómo fue que te llegaron y te ofrecieron esta, pues, entre comillas, oferta? Porque realmente, pues, de oferta no tenía nada, ¿no? Porque te estaban pidiendo una fuerte cantidad, me imagino que para debutarte. Claro que sí, yo iba a dar, no sé, tenía que hacer un esfuerzo máximo para poder aspirar a primera A y como no tuve esa capacidad dije, no, sabes que me voy mejor a demostrar el talento en otro lado. Claro. Oye, carnalito, y bueno, ¿en cuántos equipos juegas? La verdad, yo juego toda la semana, Ok. puedo jugar 2 partidos en cada día. Los fines de semana sí son un poquito más de partidos, que son 3 a 4 partidos. Y la verdad son como equipos que tenga ahorita, como 17, 18 equipos. Órale, pues entonces realmente yo creo que ya ni para decir que te vayas uno de primera división, porque entonces, pues aquí realmente con todos los partidos que juegas con los diferentes equipos, pues bueno, yo creo que entra un ingreso ahí más o menos. Manuel Negrete ahora está lachero, realmente Claro. ahora ya dejó de ser la gran figura que hizo un gol emblemático en el Estadio Azteca, el de la media chilena que quedó plasmado para toda la eternidad. Y bueno, él sigue pegándole a la cuestión del fútbol. Exactamente, ya no es profesional, pero sí lo está haciendo por la talachería. Por ahora sí que lo hace. Yo había escuchado que lo hacía también de hobby, pero no creo que sea de hobby. Él ya tiene ahora sí que Igual y sí, porque quiero pensar yo que en esta parte, pues, retirarte y alejarte del fútbol de la noche a la mañana ya ha de ser difícil. Es muy difícil. A mí que estoy en este medio, ahora sí que es mi medio de vida. Claro. Vamos a ir a otro lado y seguimos con la entrevista, ¿te parece? Con gusto, estoy a tus órdenes. Vamos con más. Y bueno, amigos, hablando de este programa de talacheros del fútbol, pues bueno, ahora tenemos que conocer la otra parte, aquellos que se encargan de hacer como la selección de los jugadores y hacer un equipo fuerte y sólido y muy competitivo. Y ahora estamos con Eliezer, mejor conocido como Eli, en el bajo mundo y con los compañeros del fútbol. Así es, buenas tardes. Eli, ante todo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, vamos a entrar contigo en la parte de la cuestión del otro lado. No como futbolista, sino como patrocinador, como propietario de un equipo. Primeramente, platícame desde cuándo empezaste a ser como visor en estos torneos de fútbol y empezar a hacer la selección de jugadores. Mira, todo empezó hace aproximadamente 18 años. ¿Ok? También. Ah, ya llevas rato en esto. Exactamente, Ok. sí, tenemos algo de tiempo. Tenía un equipo de amigos, era simplemente un equipo de amigos, Ok. compañeros, y la verdad es que nosotros veíamos como otros equipos estaban súper reforzados y todo. Entonces empezamos a contactar a gente que se dedica a esto, a la talacha. Empezamos con una persona, 2 personas, 3 personas, ¿no? Y de ahí se corre la voz. Exactamente, sí. Y empezamos a buscar primero a un portero, o sea, una columna vertebral. Claro. Ese primer torneo no nos alcanzó, la verdad, aunque sí le invertimos, la verdad que sí invertimos Claro. algo, pero no nos alcanzó. Entonces, para el siguiente torneo fue donde realmente llevamos una especie de selección y ahora sí. Claro, y ahora sí, a medirnos con los grandes. Exactamente. Oye, Eli, pero bueno, en esta cuestión, tú como propietario, pues imagino que de repente hay pérdidas y hay ganancias. Es un arriesgue esto. Sí, la verdad es que sí. El hecho de que vas a invertir X cantidad, no sabes si lo vas a recuperar. Claro. Entonces, pues es un volado. ¿verdad? Claro. Pero tú tratas de llevarte a los mejores para Claro. poder lograr el objetivo que es pues ganar El torneo. sí. Claro. Pero bueno, con los otros dueños también cambian las cosas, porque también nos platicaban ellos que muchas veces ellos no cuentan con una ayuda para, en dado caso, si hay una lesión en un partido, ¿no? Luego muchas veces por ahí nos decían que luego es muy cruel que hablan los dueños y te dicen, oye, pues ahí recupérate, échale ganas, manito, y cuando te recuperes me buscas.
no queremos saber si en tu caso sea así, pero ¿hay algún apoyo para cuestión de médica en dado caso si llega a haber una lesión? Sí, mira, bueno, en mi caso todos están asegurados. ¿Ok? Todos. ¿Por qué? Porque es un riesgo. Claro. Al final de cuentas ellos lo toman como un oficio, como su trabajo. Claro. Pero pues van aquí, van allá y todo. Pero por lo que es de mi parte, y algunos dueños ya también lo están haciendo, porque al final Claro. de cuentas lo del seguro pues ya te lo piden para cualquier lado. Claro, sí. Entonces, digo, hay que aprovechar y están asegurados, pero es por parte de uno, ya nada más, ahí negocia uno con las canchas donde está uno jugando. ¿Ok? Entonces, ya nada más lo contratas y te cubre para todo el equipo. ¿Cuántos equipos estás manejando actualmente? Ahorita tengo cuatro Cuatro. equipos. Que pues, nos platicabas que por ahí hay uno mixto. Sí, tenemos un equipo que se llama Belgrano Mixto ¿Ok? y es una nueva modalidad ¿Ok? el que estamos jugando y son 4 hombres y 3 mujeres. ¿Ok? Todos en la misma cancha jugando, es fútbol 7. Ajá. El fútbol femenil ha crecido como no tienes idea. Con esto de la liga, créeme que va a ser un impulso para todas las niñas que no tienes ni idea. Claro. Y en nuestro caso, se llevaron a una jugadora de nuestro equipo. Sí, me estabas comentando. Está en el América. ¿Ok? Ya metió gol. Ya metió gol. ¿Quién es? ¿Podemos saber quién es? Sí, Diana González. Diana Que le González. mandamos un saludo, sí. Ok. Y Leslie Castañeda, que son... Para que son vean. de verdad, O sea, de que hay nivel en el barrio, hay nivel. son unas cracks las niñas, Perfecto. Muy bien. Eli, muchísimas gracias. Vale. Gracias. Continuamos con más.